¿Alguna vez sentiste que todo en tu vida se estaba desmoronando al mismo tiempo? Esa sensación de tocar fondo, de que todo esfuerzo es en vano. Como si el universo hubiera cerrado todas las puertas y tú estás atrapado en una habitación oscura sin salida. Eso es exactamente lo que vivió Joanne Rowling, conocida hoy como J.K. Rowling, antes de convertirse en una de las autoras más leídas de la historia. Pero lo que cambió su vida no fue un hechizo, ni una varita mágica. Fue la paciencia. A finales de los años 80, Rowling era una joven con grandes sueños. Había estudiado filología francesa y clásica, y aunque no venía de una familia rica, siempre fue amante de los libros. Desde pequeña escribía cuentos, historias, mundos imaginarios. Pero como muchos soñadores, tenía que enfrentarse al mundo real. Después de la universidad, trabajó en diferentes oficios. Fue secretaria, traductora, profesora, nada parecía encajar. Aún así, escribía. Siempre escribía. En 1990, durante un viaje en tren de Manchester a Londres, tuvo una idea que cambiaría su destino: un niño flacucho, con gafas, que descubre que es un mago. Ese niño se llamaría Harry Potter. Fue solo un destello de imaginación, pero lo suficiente para encender una llama en su interior. Durante los siguientes 5 años, Rowling comenzó a escribir la historia. Pero la vida no se lo puso fácil. De hecho, se lo puso más difícil de lo que podría haber imaginado. Golpes de la vida, cuando todo se viene abajo. En ese periodo, su madre falleció, lo que la sumió en una profunda tristeza. Luego se mudó a Portugal para trabajar como profesora de inglés. Allí conoció a quien sería su esposo, se casaron y tuvieron una hija. Pero la relación fue tormentosa y terminó en divorcio poco tiempo después. En 1993, Rowling regresó a Escocia con su hija, prácticamente sin dinero, sin empleo estable y sin un hogar propio. Era madre soltera, viviendo con ayuda del Estado. A veces tenía que elegir entre comprar comida o calefacción. Sufría de depresión. No una tristeza pasajera, sino esa oscuridad que te arrastra hacia lo más profundo, donde incluso levantarse de la cama parece una misión imposible. Ella misma contó que en esa época, se sentía como el mayor fracaso que conocía. Y aún así, seguía escribiendo. El manuscrito entre pañales y cafés fríos. Con su hija durmiendo en un cochecito, Rowling escribía en cafeterías. No porque fuera romántico, como muchos creen, sino porque no tenía dinero para calefaccionar su casa. Cada palabra que escribía era un acto de resistencia. Cada capítulo era una forma de no rendirse. El primer libro de Harry Potter fue escrito en medio del caos, el hambre, la depresión y la soledad. Cuando finalmente terminó el manuscrito de Harry Potter y la piedra filosofal, Rowling pensó que lo difícil había pasado. Pero no. La ronda de rechazos, un calvario editorial. En 1995, con su manuscrito completo, empezó a enviarlo a editoriales. Lo imprimía en hojas recicladas porque no podía pagar otras. Lo acompañaba con cartas de presentación humildes, pero sinceras. Y los rechazos empezaron a llegar. Uno tras otro. 2 editoriales dijeron que no. Algunas ni siquiera respondieron. Otras le dijeron que los niños no leerían una historia tan larga. Una de ellas incluso sugirió que buscara un trabajo más estable. Imagina tenerlo todo en contra. No solo tu situación económica, no solo tu salud mental, sino que el mundo editorial entero te está diciendo que tu sueño no vale nada. Pero Rowling no se rindió. Siguió esperando. Y mientras tanto, escribía la segunda parte. Porque su visión era más fuerte que la indiferencia del mundo. Él sí que cambió todo. Finalmente, un pequeño milagro. La editorial Bloomsbury le dio una oportunidad. No porque creyeran que sería un éxito, sino porque la hija de 8 años del editor leyó el primer capítulo y le rogó a su padre que publicara el libro. Sí, una niña cambió el destino del mundo mágico. El libro fue publicado en 1997 con una tirada inicial de solo 500 copias. Rowling recibió un pequeño adelanto. Pero dentro de ella, algo más grande se encendió: esperanza. Y lo que vino después, fue historia. La explosión,
magia en cada rincón del mundo. Harry Potter se convirtió en un fenómeno global. No solo fue un éxito de ventas, sino un movimiento cultural. Las personas hacían filas para comprar los libros. Los niños, que nunca habían leído por gusto, devoraban páginas con entusiasmo. La saga completa vendió más de 500 millones de ejemplares y fue traducida a más de 80 idiomas. Se adaptó a películas, parques temáticos, obras de teatro, merchandising. J.K. Rowling pasó de vivir con subsidios a ser una de las mujeres más ricas del mundo. Pero lo más impresionante no fue su fortuna, sino su paciencia. Esa espera silenciosa, constante, mientras todo alrededor parecía caerse. Esa fe ciega en su historia, aun cuando nadie más creía en ella. Esa fuerza para seguir escribiendo, aun con lágrimas en los ojos y manos temblorosas. Reflexión central: la magia real es invisible. Rowling dijo una vez: no necesitamos magia para cambiar el mundo. Ya llevamos todo el poder que necesitamos dentro de nosotros. Y tenía razón. La paciencia no se ve. No brilla. No tiene aplausos. Pero es la fuerza que mantiene vivo el sueño cuando nadie lo ve. Es lo que te sostiene cuando lo has perdido todo, excepto la fe en ti mismo. Es lo que separa a los que lo intentan de los que lo logran. Así que si hoy te sientes frustrado, rechazado, ignorado, si estás trabajando en algo que nadie entiende, que nadie valora, no te detengas. Es posible que el mundo todavía no esté listo para lo que tú tienes que ofrecer. Pero si tú lo estás, si tú sigues, llegará el momento. La historia de J.K. Rowling es la prueba de que a veces, la paciencia es el único puente entre la oscuridad y la magia. Como J.K. Rowling escribió en la oscuridad de la pobreza, confiando en su historia incluso cuando el mundo le cerraba las puertas. Pero hay un tipo de paciencia aún más profunda. Una paciencia que no espera resultados personales, sino que se mantiene firme por la libertad de millones. Una paciencia que no se mide en meses o años, sino en décadas de lucha y encierro. Esta es la historia de un hombre que pasó 27 años en prisión, pero nunca se rindió. Un hombre cuyo silencio gritó más fuerte que cualquier discurso. Su nombre es Nelson Mandela. Contexto histórico: un país dividido por el odio. Sudáfrica, mediados del siglo XX. El país estaba regido por el apartheid, un sistema legal de segregación racial donde los derechos estaban reservados para la minoría blanca. Los negros no podían votar, no podían vivir donde querían, no podían usar los mismos baños, escuelas o asientos en el transporte público. La desigualdad no era solo una injusticia social, era ley. Y entonces apareció un joven abogado, hijo de una tribu africana, que se atrevió a levantar la voz: Nelson Mandela. Mandela no comenzó como un radical. Creía en el diálogo, en las vías legales. Pero el gobierno no escuchaba. Y cuando se cierran todas las puertas, la paciencia no muere, se transforma en resistencia. Mandela se unió al Congreso Nacional Africano, lideró protestas, boicots, campañas pacíficas. Pero el régimen endureció su represión. Finalmente, fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua por conspiración contra el gobierno. Tenía 44 años. La prisión, un infierno para la esperanza. Fue enviado a Robben Island, una pequeña isla frente a la costa, usada como prisión de máxima seguridad. Allí, los prisioneros trabajaban en una cantera de cal bajo el sol abrasador. Dormían en celdas diminutas. Recibían visitas solo 2 veces al año. Cartas limitadas a 2 por año. A veces, ni eso. Mandela pasó 18 años en esa isla. Imagina despertar cada día, año tras año, con la misma rutina. Sin saber si saldrás algún día. Sin saber si el mundo te recuerda, o ya te olvidó. Muchos se quiebran en esas condiciones. Pero Mandela no. Él no esperó en silencio. Se convirtió en líder de los presos. Organizaba clases secretas, debates, discusiones. Usaba cada oportunidad para educar, inspirar, resistir. Y más allá de la prisión, su nombre empezó a crecer. Su causa no se apagó, se encendió. Paciencia sin odio, la verdadera fortaleza.
lo más impresionante no fue solo la espera, sino cómo esperó. Mandela no salió de prisión buscando venganza. No quería destruir a los opresores. Quería reconciliación. Quería construir un país para todos. Y eso requiere una paciencia de otro nivel. Una paciencia que no nace del ego, sino del amor profundo por algo más grande que uno mismo. La libertad de una nación. La libertad al final del túnel. En 1990, después de 27 años encerrado, Mandela fue liberado. Salió caminando, erguido, con una sonrisa serena. Tenía 71 años. Aquel joven rebelde ahora era un símbolo global de esperanza. Y solo 4 años después, en 1994, fue elegido presidente de Sudáfrica en las primeras elecciones democráticas del país. El mismo hombre que fue tratado como criminal se convirtió en el líder de la nación. Y no usó ese poder para castigar. Usó su mandato para sanar, unir, perdonar. Mandela sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía cambiar el futuro. Y había esperado casi 3 décadas para tener esa oportunidad. La lección de una vida entera. Nelson Mandela dijo una vez: siempre parece imposible, hasta que se hace. Pero lo que no dijo fue lo más importante. Para que se haga, hay que resistir. Y para resistir, hay que tener paciencia. Su historia nos enseña que a veces, la lucha justa toma más tiempo de lo que imaginamos. Que no siempre veremos resultados rápidos. Que el cambio real, profundo, duradero, se cocina a fuego lento. Mientras otros gritaban por venganza, Mandela esperó por justicia. Mientras el mundo lo olvidaba, él soñaba con reconciliación. Mientras otros habrían perdido la esperanza, él la cultivó durante 27 años. Hemos visto 2 historias. Una madre soltera que escribía en la penumbra, aferrada a un sueño invisible. Un preso político que, desde una celda, imaginó una nación libre, y la construyó. ¿Sabes qué une a todos ellos? La paciencia. No como una espera pasiva, sino como un compromiso profundo. Como una forma de decirle al mundo: tal vez no sea ahora, pero llegará. Porque no voy a parar. En un mundo obsesionado con lo inmediato, donde todo parece urgente, estas historias son un recordatorio de algo esencial. Los grandes logros no se cosechan en semanas ni en meses. Se cultivan con años de fe, trabajo y paciencia. Y si tú estás en ese camino, si te sientes estancado, ignorado, rechazado, recuerda estas palabras. A veces, la paciencia es la forma más poderosa de resistencia. Con eso dicho, gracias por ver, y hasta la próxima.